Damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios porque su bondad nos ha alcanzado. En esta semana cumplimos un año de estar dentro de lo que es el toque de queda, la pandemia y todo aquello que hemos vivido. Y debemos dar gracias a Dios de manera encarecida porque Dios ha conservado nuestras vidas. Dios ha permitido que a pesar de las vicisitudes y de todo lo que hemos visto y vivido, nuestras vidas sean preservadas. Eh, Ciertamente hemos perdido familiares, hemos perdido gente conocida, pero Dios nos ha guardado y nos ha guardado con un propósito mayor al que nosotros en el día de hoy podemos comprender. Amén. Yo tome lápiz y papel. En el día de hoy vamos a hablar de cómo rechazar el pecado. Y siempre hay una tendencia de las personas de pensar que el pecado es solamente lo que mencionan los 10 mandamientos, con robar, matar, idolatría, etcétera. Y también hay una tendencia a pensar que hay pecados que son mayores que otros. Y en realidad no es así. Todos los pecados son iguales y todos los pecados nos afectan de la misma manera a nivel emocional, espiritual y hasta psicológicamente. Eh, yo soy muy dada a, a mirar documentales basados en la vida real y sobre todo los que tienen que ver con el análisis de la conducta del ser humano, de la psiquis y sus patologías. Y una de las cosas que he estado viendo en estos días ha sido un caso de un padre que iba con sus 4 hijos y su esposa en un vehículo y él perdió el control y perdió sus 4 hijos ahogados. Eh, y una de las cosas que hacían era que cuando le estaban interrogando, había una manipulación de los hechos y de esa persona. Duraron 10 horas en interrogación. Y recuerdo una afirmación muy poderosa que hizo la persona que estaba interrogando al papá y le decía, todos tenemos un demonio dentro de nosotros. Cuando nosotros no lo reconocemos, ahí perdemos todo territorio. Y yo me quedé pensando, de cuánta realidad o cuánta falsedad hay en esto. Ciertamente nosotros los cristianos no somos poseídos por demonios, porque una vez nosotros hemos entregado, hemos confesado con nuestra boca a Dios como nuestro Señor y Salvador, los demonios no tienen legalidad de habitar dentro de nosotros. Lo que sí tienen es que nosotros le damos el permiso para para manejarnos. Le damos permiso para manejarnos y para usarnos, pero no pueden habitar dentro de nosotros como lo hacen con los inconversos. Sí, pueden poseerlos. Y ustedes muchos, yo sé que conocen casos del famoso término que dice, mira, se le montó esto, se montó aquello, eh, le montaron un muerto y ese tipo de cosas. Las personas que son inconversas, eso no, eso sí es factible para ellos. Pero para nosotros que somos redimidos por la sangre de Cristo, y que lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, no es posible. Nosotros sí podemos ser influenciados, pero no podemos ser poseídos. Entonces, ¿qué quiero hablarte en el día de hoy? Quiero hablarte de cómo tú vas a comenzar a rechazar ese pecado. Y quiero hablarte de una forma muy honesta, porque el primer paso para nosotros superar el vicio es renunciando a esto. Y cuando hablo del vicio, es toda conducta viciada en nosotros. Eh, yo puedo decir que quiero dejar esto o quiero dejar tal conducta, pero si me sigo exponiendo a eso que provoca esa conducta en mí, entonces va a ser muy difícil que yo pueda renunciar a ella o que pueda eliminarla de mi vida. Entonces quizá esto te parece demasiado obvio, pero para muchos es donde más se equivocan. O sea, en lugar de renunciar a ese pecado, buscan justificar o buscan minimizar sus acciones con excusas como me hicieron enojar, ya yo tomo menos, no, yo no soy mala gente, etcétera. Es que me hicieron y no me pidieron perdón, o yo dije, no, yo solamente dije tal cosa, no, yo lo que hice fue una sugerencia, yo nunca hablé mal de tal persona, o no, yo tomé eso prestado, no fue que me lo robé. Eh, Muchas excusas que se ponen. Entonces, la postura correcta frente a nuestra lucha debe ser la de la confesión y no la de los pretextos.
Alguien, por favor, bueno, todos, por favor, busquen Primera de Juan 1, del 8 al 10. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Por favor, búsquenla para que podamos leer juntos y de esa manera, pues, ver lo que dice aquí. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Lo voy a leer en la NBI, que es la nueva versión internacional, quizás todo lo tiene. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, escuche bien, que hay mucha gente que se cree santa, hay mucha gente que cree que tiene aquí una areola y que brilla y que le salen alas y etcétera. Primera de Juan 1, 8, 10 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Quienes estuvieron conmigo en la conferencia del pasado del pasado viernes, recuerdan que eso fue una de las cosas que yo dije. Dejamos a Dios en ridículo cuando Él está creyendo en nosotros, apostando en nosotros, diciéndole cosas incluso a profetas de parte, o sea, para nosotros, y nosotros estamos obrando en total contrariedad y oposición nosotros mismos a eso que Él está diciendo de nosotros. Entonces tenemos que evaluar si yo estoy tomando parte con el Señor o al final le estoy llevando la contraria a lo que Él dice. Mire cómo el rechazo del pecado forma parte del Evangelio. O sea, en verdad, Dios ha manifestado toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y a las personas mundanas. Cuando estoy hablando de rechazar, estoy hablando de yo no estar en acuerdos con esa persona, no estoy hablando de que yo tengo que enemistarme con esa persona, pero yo no puedo andar en compinche, en intimidad con una persona que yo sé que está en falta, que yo sé que sus acciones dejan mucho que desear como cristiano, dejan mucho que desear como una persona honesta, como una persona transparente. Cuando yo me alío e intimo con personas que están fuera del orden, que sus caminos están torcidos, entonces yo estoy procurando también afectar los míos. Entonces esto nos enseña a nosotros que nosotros podemos vivir en este mundo con justicia, piedad, con dominio propio, mientras aguardamos y aquí estoy leyendo Tito 2 del 11 al 4 para que puedan entender, porque no estoy hablando de teoría, estoy hablando de lo que está en la Biblia. Tito 2 del 11 al 14, perdón. Entonces, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, Salvador, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. ¿Estamos haciendo nosotros el bien? Cuando salen palabras de nuestra boca que estamos molestos, ¿estamos haciendo o diciendo el bien? Entonces, lo primero es que se requiere de intensidad para superar el pecado. El pecado es tu enemigo. Romanos 12:9 dice, aborrezcan el mal y aférrense al bien. Segunda de Corintios 7:11 dice, fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Señores, la palabra es un manual. Por eso ustedes a veces se sorprenden de ciertos versículos, pero si no estamos leyendo y sumergidos en la palabra, no estamos entendiendo las formas, las diferentes formas en las que estamos en falta. Colosenses 3:5, que para mí es uno de los libros más maravillosos, Colosenses 3, porque habla lo que es la esencia de un liderazgo. Dice, por tanto,
Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual también es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Pero ahora abandonen también todo esto y dejen de un lado. Estoy leyendo Colosenses 3:5 y luego salté al 8 y al 9. Si me voy a Romanos 8:13, dice: porque si ustedes viven conforme a ella, a la manera carnal de vivir, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Y estoy hablando de muerte no solamente física, sino también una muerte espiritual. Gálatas 5:4 dice: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos. Por eso que yo siempre le digo a la gente que no me van a encontrar diciéndole: mira, esa ropa tú no debes de ponértela, mira, eso tú no deberías de estar publicándolo, mira, tú no deberías de comer tal cosa, mira, tú no deberías de hacer tal cosa. No, es que a mí no me corresponde. Yo soy tu pastora, yo soy tu guía, yo soy la persona que te va a aconsejar cuando tú pidas el consejo. No debo andar detrás de ti. Mi trabajo es procurar que tú no te pierdas, pero es si tú quieres, porque hay un libre albedrío que yo tengo que respetar. Ni siquiera Dios violenta tu voluntad. Yo no soy quien para violarla. Entonces, si Gálatas 5:24 me dice a mí que si tú has confesado a Jesús y tú dices que eres cristiano, tú eres que tienes que crucificar la naturaleza pecaminosa de tus pasiones y tus deseos. Tú eres que tienes que procurar saber, en comunión con el Espíritu Santo, cuál es la forma correcta de vestirte, la forma correcta de expresarte, la forma correcta de andar, la forma correcta de hablar, con quién te debes juntar, con quién no te debes juntar, qué amistades van a viciar tu propósito, qué amistades o relaciones van a retrasar tu propósito. Entonces, si nos vamos a las instrucciones bíblicas para quedar libres, no se trata solamente de dejar lo malo, sino también de servir a Dios. Y les voy a explicar por qué. Quienes han estado conmigo acompañándome en el taller de hábitos saben que un hábito tú no lo puedes dejar, un hábito tú lo sustituyes. Entonces, para tú poder sustituir un hábito en cuanto a lo que es los malos hábitos espirituales, simplemente tenemos que sustituirlos por buenos hábitos espirituales. Hay que reemplazar esas actividades de la oscuridad, de la tiniebla, del mundo, con actividades de justicia, buenas obras, ayudar a otros, ayudar en la congregación, evangelizar, orar, la lectura de la palabra, todo lo que son las buenas formas, las buenas maneras para un ser espiritual crecer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque hay que llenar ese espacio con algo mejor. O sea, si tú estás haciendo cosas que ya tú has identificado que no son correctas, acciones en ti, hábitos en ti que no son correctos. Lo correcto es entonces sustituir con lo que sí es propio, lo que sí es bueno, lo que sí es de todo nombre, lo que, como dice la palabra, lo que sí es de ayuda para ti. Pero una advertencia, según Mateos 12:43 al 45 dice: cuando un espíritu maligno, y quiero que tomen nota y se graben esto, quiero que graben este mensaje, estos versículos, porque aquí radica cada vez que usted cae, cada vez que usted vuelve para atrás, cada vez que usted eh, repite ciclos, cada vez que usted comienza a hacer acciones que usted sabe que son perjudiciales, está operando lo que aquí voy a explicarle ahora. Mateo 12, del 43 al 45, dice: cuando un espíritu maligno, estamos hablando de una persona que ha sido sanada y liberada, espiritualmente hablando. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces, dice: volveré óyeme bien, el demonio, el maligno, ese espíritu maligno dice: volveré a la casa de donde salí, o sea, de usted. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí.
Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Y yo sé que a usted le inquieta esto que yo le estoy diciendo. ¿Qué quiere decir esto, pastora? Bueno, ¿qué sucede? Que si tú y yo hemos trabajado en el tiempo que tienes en esta congregación, sanidad, restauración, liberación, has hecho algún ayuno, aunque no lo estés haciendo ahora, has hecho las renuncias que compartí, estás haciendo un proceso donde te he recomendado que dejes ciertas cosas, pero tú vuelves a repetir y a caer donde estuviste antes, a repetir conductas antiguas. Quiere decir que ese maligno, ese espíritu que salió de ti, que fue echado fuera de ti en un momento determinado, tú le diste cabida de nuevo con tus acciones. Y no solamente a ese, porque ya como tu espíritu, tu templo ha estado limpio, ahora ese se sienta en la autoridad de ir a buscar 7 compañeros peores que él mismo para entonces habitar, dice la palabra, en ti. Entonces ahora tú tienes, no tienes un problema, ahora tú tienes 8 problemas. Ahora si el problema antes era que se te iban como hombre, por ejemplo, los ojos mirando a una mujer, ahora tú en pornografía, en lascivia, en inconductas, en masturbación, en todo lo que no se debe hacer, porque los espíritus sexuales se vuelven iniquidades sexuales. No, en un momento determinado tú te quedaste con 5 pesos de alguien, pero ya tú robas a la clara. Ya tú te coges la cosa de la gente porque tú entiendes que eso te pertenece y te vuelves un melómano, un cleptómano. O sea, tú ya antes te disculpabas, pero ahora lo que hablas es mentira repetitiva todo el tiempo, te vuelves la víctima y siempre estás en la posición de víctima. Y tu situación, como dice ahí en Mateo 12, va a ser peor que tu estado primero. Peor que al principio cuando llegaste. Por eso vemos personas que comienzan un proceso, pero le abren brechas al enemigo, se empeora todo, tan peor que cuando estaban en el mundo o cuando llegaron a la congregación y simplemente desisten. Porque las brechas que se abren, ya no solamente entra eso de lo que fuiste sanado, ahora ese llega con 7 espíritus más a invadir. Por eso entra el tormento, entra la pesadilla, entran los insomnios y entran muchas cosas provocadas por aquí. Entonces te voy a dar 4 instrucciones que dice la palabra para tú poder quedar libre de pecado. Anota. Número 1 es presentarme ante Dios. No ofrezcan, dice Romanos 6:13, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto a la muerte de la vida, presentando los miembros de su cuerpo. Aquí te voy a explicar. Presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Romanos 6:19 dice, antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, o sea, su cuerpo ustedes lo entregaban al deleite, su cuerpo ustedes lo entregaban al pecado, su cuerpo ustedes lo entregaban a la murmuración, al chisme, ustedes lo entregaban a la bebida alcohólica, ustedes lo entregaban a todo lo que tiene que ver con cosas incorrectas. Pero Romano te está diciendo que ofrézcalo ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuidar tu templo. Ya ustedes han visto eso en la serie de Transformados. Nuestro templo no nos pertenece. Mientras estamos utilizando nuestro templo para cosas incorrectas y de injusticia y de impureza, no podemos presentarnos ante Dios de manera libre. Entonces, yo puedo presentarme ante Dios ofreciéndome para ser su instrumento. Pero ¿cómo puedo ser su instrumento si estoy sirviendo con el mismo templo las cosas incorrectas? Lo primero que tengo que hacer es, lo segundo que tengo que hacer es resistir al diablo. Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Dominio propio
es autocontrol. Dominio propio es saber que si yo estoy en un sitio donde se está comiendo dulce y mi debilidad son los dulces, es yo saber que tengo dos opciones, o me controlo o me voy. Si no tengo la capacidad todavía de controlarme, me paro y me voy, porque yo estoy guardando mi templo. Primero por salud, no porque a mí nadie me lo prohíbe, sino por salud. Y segundo, porque sé que si yo peco contra mi propio cuerpo, ya yo no puedo presentarme como justa delante de Dios. Yo estoy violentando el templo del Espíritu Santo. Entonces, sigue diciendo, su enemigo el diablo ronda como león rugiente, y quiero que se aprendan muy bien estos versículos, ronda como león rugiente. Un día yo publiqué esa imagen, bueno, les puse a ustedes en una prédica cómo se pone el león cuando está buscando una presa y está listo para atacar. Entonces, el león anda exactamente, el diablo anda exactamente igual, buscando a quien devorar. Siempre, o sea, señores, ustedes no pueden, dice la palabra que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. El enemigo está listo para hacernos caer en cualquier momento. Somos nosotros que debemos de estar prestos y en atención. Dice la palabra, resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. No, no, no. Es que si usted supiera mi problema, pastora, si usted supiera por lo que yo estoy pasando, no estuviera aquí si no fuera, si tus pruebas no fueran parecidas a quienes están habitando en comunidad contigo. Porque Dios te coloca en lugares donde te pueden ayudar si te dejas, porque han vivido lo mismo que has vivido tú y te pueden ayudar a caminar de una forma más tranquila, más fluida por los trayectos que para ti son difíciles en este momento. Entonces sigue diciendo, y después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Y aquí estoy leyendo Primera de Pedro 4 del 8 al 10. Lo primero que leí fue Santiago 4:7 y luego comencé a leerle Primera de Pedro 4 del 8 al 10. Por un poco de tiempo. Señor, la tribulación solamente dura un poco de tiempo, pero esa tribulación forja nuestro carácter, esa tribulación forja nuestra fortaleza, nuestra firmeza en Cristo Jesús. Y al final lo que damos son frutos de gloria para Él. El tercer punto es morir a mí mismo. Ok, ¿cómo yo muero a mí mismo? Es la lucha que yo tengo con mi mente. Es la lucha constante que yo tengo con lo que quiero hacer y lo que debo hacer. Por tanto, Romanos 6:4 dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Ese es el siguiente paso. Inmediatamente terminamos la parte de lo que es el discipulado y transformado. El siguiente paso es bautizarse. Y usted debe comenzar a analizar y comenzar a orar para que Dios les revele esa verdad a su vida. Desde que usted comience, que usted pase por ese nuevo paso y muera a su naturaleza pecaminosa y resucite como una nueva criatura para Cristo. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro propio cuerpo pecaminoso perdiera su poder, se debilitara, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Esto lo dice en Romanos 6:4. Estaba leyendo primero Romanos 6:4 y ahora leo Romanos 6:6. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine sobre su cuerpo mortal, ni obedezca a sus malos deseos. Léase Romanos 6 completo, que ahí usted lo va a entender mejor. Entonces, sigue diciendo, y ahora me voy a Colosenses 3, del 1 al 3,
Ya que han resucitado con Cristo, o sea, esto es, inmediatamente te bautizas, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Concéntrense su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a su vida y su vida de ahora está escondida con Cristo en Dios. El paso número 4, que es el más importante y es el que uno de los que más le cuesta a las personas, es llenarse del Espíritu Santo. Gálatas 5, 16 al 17 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán en los deseos de la naturaleza pecaminosa. Mientras más nosotros nos sumergimos en lo espiritual, menos nuestra mente y nuestro cuerpo está queriendo cosas de la carne. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a la carne. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Repito, Gálatas 5, 16, 17. Efesios 5, 18 dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Romanos 8:5 me dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de esa naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Por eso ustedes ven gente que dice, óyeme, pero esa persona sí anda recta, esa persona sí es disciplinada, esa persona sí es planificada, sí es ordenada. Claro, no viven con las cosas de la carne. La carne siempre nos va a llevar al desorden. La carne siempre nos va a llevar a nuestros propios deleites, a llevar nuestra propia agenda. Esa es la carne. La carne siempre nos va a llevar a la rebelión, siempre nos va a llevar a la desobediencia, siempre nos va a llevar a que no nos guste que nos corrijan. Entonces, el siguiente paso es la confesión de mi pecado. ¿Qué yo tengo que hacer con mi pecado? Disculparle o confesarlo. Y hablamos de eso hace unos días. O sea, es tentador. Todos como seres humanos tenemos la tendencia de nosotros comenzar a señalar y echarle la culpa a otro por mis faltas. Que tú me hiciste, que tú me provocaste, que tú dijiste, que tú dejaste de hacer, que no me hicieron, que tú debiste de hacer. O simplemente me comienzo a disculparme o minimizar las acciones que yo hago de alguna manera. Y la actitud que Dios me pide, sin embargo, es que yo confiese y acepte mi error y acepte mis faltas. En toda situación que se da en nuestra vida, nosotros siempre vamos a tener un ápice de responsabilidad. Fíjate que no estoy usando la palabra culpa, responsabilidad. De lo que está sucediendo en tu vida en este momento, tú tienes responsabilidad. Entonces, la parte que te toca es revisar cuál es tu responsabilidad, cuáles han sido tus fallas, cuáles han sido tus errores antes de comenzar a señalar al otro. Porque con el otro tú no puedes hacer nada. Entonces dice la palabra, quien encubre su pecado, en Proverbios 28, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla el perdón. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren los unos por los otros para que sean sanados. Cuando oramos, y ustedes saben que Santiago 5:16 dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Para yo ser hallada justa, yo debo obligatoriamente estar en el orden de lo que Dios quiere. El siguiente punto es que nosotros no debemos de defendernos, no tenemos que defendernos. Dios nos pide confesión y que dejemos de defendernos delante de las personas. Él se compromete a sostenernos. Cuando nosotros dejamos de justificarnos, dejamos de buscar culpable, dejamos de señalar a la gente como responsable y dejamos de vivir en nuestro gran papel de víctima, entonces ahí Dios puede obrar en nosotros. Cuando yo dejo de estar diciendo, no porque mi mamá, no porque mi papá no hizo de hacer, no porque mi hermana dejó de hacer, no porque mi tío y esto, no porque cuando yo tenía 7 años, ya tú tienes 50, no porque entonces comienza ese círculo vicioso tan desagradable.
Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Tu trabajo hoy es entender que mientras más cerca tú estés de Dios, de Jesús, más Él te va a sostener, más Él te va a respaldar, más Él te va a defender. No hay vergüenza para ti, dice el Salmo 34. Por lo tanto, no tienes que justificarte, tienes que reconocer la parte que te toca de responsabilidad para comenzar a caminar en obediencia. Primera de Juan 2:1 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, que es Jesucristo, el justo. Es simplemente arrepentirte. ¿Sabe que fallaste? Reconócelo. Pide perdón. No te justifiques. No culpes a otros. Primera de Corintios 6:9 dice, dejando de practicar el pecado, la confesión del pecado antes de conocer a Cristo Jesús, hacíamos planes para pecar. Ahora planeamos no pecar. Tú tienes que todos los días determinarte no pecar. Yo he sabido irme de lugares donde lo que están haciendo es provocar que mi naturaleza vieja vuelva a salir. Y yo prefiero irme. Yo prefiero irme porque si hay alguna cosa en la que yo todavía no tengo control, quiere decir que necesito seguir trabajando. Y yo no puedo jactarme de que estoy sana. Yo no puedo jactarme de que estoy perfecta. Yo no puedo jactarme de que soy santa. Todos estamos, dice la palabra que esto es hasta que Cristo venga, el trabajo que Él está haciendo en nosotros. Entonces, la diferencia entre practicar el pecado y practicar la justicia de Dios es esa. Yo determinarme no pecar. Yo determinarme quedarme callada cuando el otro me provoca. Yo determinarme no dejarme provocar en ninguna circunstancia. Yo determinarme, si tuve problema con el alcohol, dejar de frecuentar sitios donde lo que se consume es alcohol. Porque el problema no es que lo tomes. El problema es que te controla. Todo lo que te controla te está manejando en la carne, en tu naturaleza pecaminosa. El dinero, la comida, la ropa, los zapatos, la lengua, los compinches, la televisión. Te voy a leer este pasaje de Primera de Juan 3. Por favor, búscalo para que lo leamos al mismo tiempo. Primera de Juan 3, del 7 al 10. Dice, queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia, que es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Suena difícil, suena difícil, pero el único que viene a traer división, el que viene a mentir, el que viene a matar, dice la palabra que es el diablo. Si usted está actuando en alguna de estas consecuencias, entonces usted debe revisar en qué andan sus caminos. Si usted está provocando divisiones entre las personas con murmuraciones, con chismes, con comentarios, si usted está robando, llámese cosas materiales o utilizando estrategias emocionales para robar la atención o el afecto de gente de un lado para otro. Si usted está, dice el chisme y la murmuración es considerada como homicidio. Y yo siempre voy a hablar de esto porque esto es demasiado común en nosotros, en los países latinos. Siempre lo voy a mencionar porque es un mal que tenemos. O sea, en vez de nosotros sentarnos a hablar de un libro, nos sentamos a hablar de gente. En vez de nosotros sentarnos, mira, estoy aburrido, vamos a leer la palabra. No, vamos a hablar de gente. Entonces siempre vamos a estar alimentando las cosas de la carne.
Y por eso lo recalco tanto. Entonces, procure, apréndase ese de Primera de Juan 3 del 7 al 10, para que usted entonces comience a estar dentro de otro, el renglón de justicia. Entonces, por otro lado, mira lo que dice Dios sobre la confesión de nuestro pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, como leí al principio, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestro pecado, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. El primer paso que nosotros tenemos que hacer en el día de hoy es reconocer en todas las áreas que nosotros hemos fallado, en las que estamos fallando en este momento, en las cosas que tú sabes que ya el Espíritu te ha puesto, te ha quemado dentro de ti, te ha dicho, estás metiendo la pata, lo estás haciendo mal. Eso que tú estás haciendo, ese pensamiento que tú estás albergando, ese sentimiento que tú tienes ahí, sabes que está mal. Esos comentarios que hiciste, esa factura que hiciste, esa carta que hiciste, tú sabes que estuvieron mal. Entonces, hoy es el día de tú traer a memoria todas esas cosas y ponerte a cuenta con el Señor. Confesarle a Él esas faltas para que Él pueda perdonarte y limpiarte de toda maldad, como dice la palabra. Porque si tú hoy te atreves a decir que tú no le has faltado a Dios, dice la palabra en el versículo 10, que tú lo haces pasar por mentiroso y Él no habita en ti. Claro que sí. Primera de Juan, lo dijimos al principio, primera de Juan 8, perdón, primera de Juan 1 del 8 al 10. Primera de Juan 1 del 8 al 10. Primera de Juan 2:1 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre, como dije ahorita, un intercesor, el Cristo, que es el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por el nuestro, sino por lo de todo el mundo. No, no es que no tiene solución lo que estás viviendo ahora. No es que no tiene solución esa amargura, ese dolor que tú sientes por dentro. Claro que sí que tiene solución, ya Cristo pagó por eso. Pero hay una trampa. Y es se permite. Mucha gente me dice, ay, me encanta mi pastora, porque mi pastora a mí no me prohíbe. Mi pastora a mí, mi pastora es cool. No se engañen, no se engañen, porque no es a mí que ustedes me tienen que rendir cuentas. El se permite que nos estamos cuestionando es una tentación que engaña a la gente y estorba la obra de Dios. Es dudar de que mis acciones sean buenas o sean malas. Es justificarme. No, ¿y qué tiene de malo tomar un vasito de cerveza? El que juega ese juego necesita reconocer que Dios no podrá usar su vida hasta que quede libre. Los apóstoles, ustedes lo saben, que indican todo me es lícito, pero que hay que tomar en cuenta cosas más importantes. Todo me es lícito, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Eso quiere decir que yo no puedo permitir que me domine. Por lo tanto, si mi comida ocasiona, dice la en 1 Corintios 8:13, si lo que yo me estoy comiendo ocasiona la caída de mi hermano, no comeré delante de él, porque entonces estoy cometiendo pecado por provocar eso delante de mi hermano. Si usted tiene costumbre de beberse su vinito, yo lo hago, de beberse su vinito con su marido, pero usted tiene al lado suyo gente que entiende que es pecado beberse un vino. ¿Usted cree que está haciendo lo correcto presumiendo la bebida de su vino? No, usted está haciéndole un daño a esa persona. Usted está haciendo que esa persona sea debilitada en su fe. Entonces la palabra me dice que si lo que yo estoy haciendo, lo que yo me estoy poniendo, lo que yo estoy diciendo, las acciones que estoy cometiendo, las cosas que estoy bebiendo, afectan a mi hermano y lo hacen caer, lo hacen pecar, lo hacen murmurar de mí, entonces yo estoy siendo piedra de tropiezo para esa persona.
yo estoy procurando el pecado en esa persona. Por lo tanto, me lo cuentan a mí, no a él. Si yo sé, por ejemplo, que Melcy tiene un tema con la ira, que no es así, que tiene un tema con la ira, y yo adrede me propongo provocar que la ira de Melcy esté estallando constantemente, no es a Melcy que se la van a contar como pecado, es a mí, porque yo estoy siendo piedra de tropiezo en la vida de Melcy y yo estoy provocando eso en la vida de Melcy. La que conoce a Cristo soy yo. Y si yo me dedico constantemente a hacer piedra de tropiezo con la gente, con mis acciones, con las cosas que, y tengo que decirlo porque antes no se veía eso, pero ahora tenemos redes. Y las cosas que yo publico, las cosas que yo digo, todo lo que yo emito, que pongo en gráfico, que escribo, todo eso afecta a otra persona. Por eso no entiendo mucha gente que simplemente se dedica a poner trivialidades. Lo que tú estás publicando está edificando vidas, está levantando gente. Yo recuerdo el testimonio de cómo Marta llegó aquí. Fue por una publicación de Rosemary. Y eso le causó una curiosidad a Marta. Probablemente tenía mucho tiempo que no se veían. Pero esa fue la forma en que el Señor utilizó. Ahora yo te pregunto, lo que tú estás publicando, la forma en la que tú estás conduciendo cuando sales, ¿está diciéndole a la gente que realmente tú estás caminando los caminos de Dios? ¿O que tú eres un cristiano de la secreta? Cristo nada más para ti. Nadie más tiene derecho a saber de Cristo porque ya, porque tú te convertiste. Entonces tenemos que evaluar si todas las cosas que nosotros estamos haciendo están edificando al otro o le están siendo de tropiezo. Si mi nivel de responsabilidad, de puntualidad, de orden, habla de que yo sirvo a un Cristo vivo, o que yo ando en un torbellino de desorden, que realmente no hay control, no hay esquema de nada. No, no, pues la excusa de la gente, no, no, porque es que el espíritu, vamos a dejarle rienda suelta al espíritu. Mentira, la palabra dice que el profeta somete al espíritu. El espíritu no habita donde hay desorden, lo que habita es la carne. Y cuando hablo de desorden, no solamente hablo de desorden espiritual, hablo de desorden físico. Donde hay desorden, el espíritu no se puede mover. Entonces, primera, perdón, primera de Corintios, como le decía, dice que todo me está permitido, pero no todo me es provechoso, no me es conveniente, no me es constructivo, señores. Yo tengo amigos, yo tengo gente íntima mía que son adventistas y yo sé que ellos no comen cerdo. ¿Por qué yo tengo que invitar a un adventista a mi casa y hacerle chuleta con piña? No, 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 que eso tiene una mermelada riquísima de piña que yo hago. Ven para que pruebe. No, estoy siendo de tropiezo. No, tengo que aprender a respetar. Yo tengo que aprender a respetar hasta dónde llegan las creencias de los demás. El hecho de que yo no crea, de que yo no practique orar a santos o poner imágenes, no quiere decir que a todas mis tías, que son mujeres de comunidad, que son mujeres, o sea, de fe, yo tengo que hacerle la vida imposible o comenzar una guerra con ellas porque ellas son católicas. Yo soy piedra de tropiezo entonces. Y se me cuenta a mí, no a ellas. ¿Cuáles de mis acciones yo puedo evaluar hoy que están siendo de piedra de tropiezo a otro? ¿Qué cosas yo estoy haciendo o dejando de hacer que están afectando la fe de la gente? Cuando yo estoy en cierto nivel, que la gente entiende que yo estoy en cierto nivel espiritual, que ya yo tengo cierto rango, cierto liderazgo, y yo comienzo a meter la pata y yo comienzo a hacer cosas que yo no debo hacer, yo estoy afectando la vida espiritual de otras personas. Porque aunque yo no diga nada, yo estoy haciendo cosas que se reflejan y el otro las puede percibir. Mi mamá siempre decía que el que calla otorga, pero usted otorga lo bueno y otorga lo malo.
Cuando usted calla teniendo que hablar, usted está dejando que ese silencio lo interprete cualquiera como quiera interpretarlo. Hay momentos que hay que callar, la palabra lo dice. Hay tiempo para todo. Hay momento de callar, pero hay momento de hablar. Hay momento de llorar, pero hay momento de reír. Si usted lleva mucho tiempo en el estado en el que se encuentra, revísese, porque quiere decir que hay cosas que usted no está reconociendo, hay cosas que usted no está trabajando. Y vuelvo y repito, si usted necesita ayuda, yo estoy a la distancia de un mensaje. Usted tiene el privilegio de que usted está en una iglesia de primera generación, una iglesia donde usted es parte del Génesis, donde se le escucha, donde se le atiende, donde se le responde, donde usted no tiene que hacer una cita para esperar 200 años para que lo atiendan, donde usted es amado, donde usted es nutrido, donde usted se está esperando de usted darle oportunidad para que crezca y se desarrolle, para que su liderazgo y su propósito espiritual sea explotado en el Padre. No una iglesia donde usted está sentado echando raíces para nunca aplicar lo que se le enseña. Yo quiero que usted cierre sus ojos en el día de hoy y podamos escuchar la siguiente adoración. Señor, encarecidamente, que tú sigas caminando alrededor nuestro, que tus ángeles nos sigan acompañando, que nuestro corazón sea trabajado para que podamos permitir que tu sanidad completa llegue a nosotros, que ese corazón de piedra que se ha endurecido día tras día con cada una de las vicisitudes que hemos pasado, podamos entregártelo a ti de manera voluntaria para que tú hoy vayas trabajando en él hasta convertirlo en ese corazón de carne que siente y que podrá testificar de la gloria de tu nombre. Padre, permite que nuestra mente sea purgada de todo pensamiento que da vueltas, todo pensamiento que habita en ella y que es innecesario. Permite que todo pensamiento arraigado que no nos permite caminar, que simplemente nos ha detenido y nos provoca miedo, sea eliminado. Señor, permite que podamos hoy escuchar tu susurro, escuchar tu voz, diciéndonos cuáles son los diseños para nosotros, cuáles son las directrices para nosotros en esta temporada. Señor, ayúdanos a reconocer que necesitamos tu ayuda. Ayúdanos a entender que si no nos rendimos, si no rendimos nuestra voluntad a ti, las cosas no van a mejorar. Que debemos venir a ti, así cansados y trabajados como estamos, y entregarte nuestra carga para que tú puedas ayudarnos a caminar el próximo trayecto que nos falta. Te pedimos, Señor, la humildad para poder dejarnos enseñar, dejarnos formar, dejarnos guiar y poder glorificar tu nombre, que es nuestro mayor anhelo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados.